Como ya comienza diciembre, creo que ya es hora de ir enlistando lo mejor y lo peor del año, y comenzaré con lo que para mí fue la mejor serie de romance de oficina que nos dio este año. Hoy hablaremos de Our Dating Sim. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, yo soy Marifer y como ya les adelanté, el día de hoy vamos a conversar un poco sobre el BL coreano Our Dating Sim y sobre por qué considero que es el mejor BL de oficina que salió este año, sobre todo porque este año hubo mucho de dónde escoger con respecto a esta temática. Entonces, para ir comenzando, ¿de qué trata Our Dating Sim? Our Dating Sim nos cuenta la historia de Lee Wan, un ilustrador que acepta un trabajo para una compañía de videojuegos, sin saber que en dicha empresa también trabaja Shin Ki-tae, un chico con el cual solían ser mejores amigos. Ahora ambos deberán trabajar juntos en un nuevo juego mientras todos los viejos sentimientos entre ambos comienzan a resurgir. Este drama tiene la temática de Friends to Lover, pero con un poco más de complicación, pues tenemos que desde el principio sabían de los sentimientos del otro, pero debido a un malentendido es que no pudieron estar juntos. No es nada del otro mundo, pero es un conflicto lo suficientemente bien cimentado como para sostener toda la serie. El ritmo de la serie también es bueno, no se siente lento o sobreatacado en ningún momento, y si bien sí te deja con las ganas de que sea una serie más larga, al final la duración junto con el desarrollo de la historia es más que suficiente para que la historia sea entretenida y memorable. La trama nos dará un espacio temporal de 3 meses, el tiempo que tardarán nuestros protagonistas en desarrollar la versión beta del juego. En ese tiempo no solo veremos la relación de los protagonistas, sino también sus desarrollos individuales. Veremos sus éxitos laborales, las heridas que les dejó la separación en el pasado y aquellas cosas que arrastran en su nuevo comienzo en el presente. Todo tratado de una manera bastante llevadera y bastante humana también. Pero por si eso no fuera suficiente, el concepto del juego que deben hacer es un simulador de citas con la temática de segunda oportunidad. ¿Qué harías diferente de tener la oportunidad de hacer las cosas de nuevo? Es gracias a este concepto que tenemos segmentos especiales al final de los episodios, algo así como una línea alterna en la que vemos cómo habría sido la vida de los protagonistas de haber hecho las cosas de manera diferente. Hablando de los personajes, son personajes profundos en medida que la extensión de la serie lo permite, que teniendo en cuenta que son 8 capítulos de 20 minutos, la verdad es mucho, pero tampoco es malo. Los compañeros de oficina son un buen complemento a los protagonistas y, utilizando arquetipos comunes como lo son el jefe, la rara y la hiperactiva, ayuda a identificarlos fácilmente y que no nos detengamos mucho en detalles innecesarios. Por el lado de los protagonistas, que es lo importante, tenemos por un lado a Wan, que debido a que su familia se fue a la quiebra, debe mudarse de ciudad después de su graduación, pero antes de hacerlo junta toda su valentía y se confiesa a Ki-tae, su mejor amigo. Pero al interpretar que él no siente lo mismo por él, corta todo contacto entre ellos. Sin embargo, el apartarse de Ki-tae no significa que lo olvide. Piensa en él en sus mejores y peores momentos y cree encontrarlo en cada conversación. Su relación con Ki-tae es un asunto sin resolver, pero que incluso cuando se reencuentra no está dispuesto a enfrentar. Pero cuando por fin las cosas quedan claras y decide tomar la segunda oportunidad frente a él, lo apuesta todo y se queda al lado de Ki-tae, quedarse en lugar de huir como debe hacerlo desde un principio. Por el lado de Ki-tae, si bien tienen conflictos, solo nos enfocamos en uno, esto debido a que la historia está principalmente del lado de Lee Wan, pero no por eso su contraparte es menos interesante. Él también estaba enamorado de Wan, pero cuando Wan malentiende la situación y huye, él se dedica a buscarlo. Así como Wan hizo todo para alejarse de Ki-tae, Ki-tae hizo todo para encontrar a Wan y lo hizo mucho tiempo antes de que se encuentren en la oficina, pero le da su espacio a Wan, incluso cuando trabajan juntos y lo ve casi todo el tiempo. No le agobia todo esto por una sola razón, y es que no quiere que Wan huya de nuevo. Ki-tae quiere de cualquier modo que Wan se quede a su lado esta vez. En esta nueva oportunidad intenta evitar los malentendidos para que lo que ocurrió en el pasado no se vuelva a repetir. Creo que el mensaje de la serie es bastante claro y directo, y es el de no cometer los mismos errores. Si huyes del pasado no estarás en paz contigo mismo, pero una vez que decides enfrentarlo podrás seguir adelante sin todo aquello que te ataba, con una nueva oportunidad en donde has aprendido de aquello que te atormentaba y con la seguridad de que esta vez todo puede ser diferente. Por el lado de la producción y los detalles técnicos, no tengo nada que decir, todo está bien hecho y me gusta el ritmo de la serie, pero sí hay algo que resaltar, y esto tal vez suene un poco extraño, pero a mí me encantó, y es que no haya pareja secundaria. Explico. Las subtramas en cualquier tipo de narrativa es todo un tema, deben estar bien desarrolladas para que el espectador le importen, pero no debes tenerlas tanto tiempo en pantalla para que no opaquen la parte principal. Y sí, eso puede sonar un poco contradictorio, pero así es. El problema de las subtramas en las series cortas es que rara vez salen bien, precisamente porque el tiempo es limitado. De por sí desarrollar la trama principal ya es bastante complejo con esa cantidad de tiempo. Muchas veces las subtramas terminan siendo más un estorbo que un añadido a la historia. En esta serie, al no tener pareja
pieza secundaria o subtrama, nos concentramos al 100% en la historia de Wan y Kite, sin intermediarios. Y como dije anteriormente, los personajes secundarios son más un apoyo que otra cosa. También tenemos menos personajes por los cuales preocuparnos, lo cual al final del día vuelve a la historia más entrañable. Y eso es todo por el video de hoy. Ustedes ya vieron Our Dating Sim. Para mí, esta serie se lleva por lejos el título de la mejor serie de oficina del año, por la simple razón de que no puedo pensar en votos negativos para esta serie. De los otros BL de oficina que salieron este año, dejando de lado de si me gustaron o no, tengo algo negativo que decir de cada uno de ellos. Por ejemplo, A Boss and a Babe tiene demasiados cabos sueltos. Step by Step, el inicio sí me gustó bastante, pero al final se estrella. The Luminous Solution, la trama de por sí ya era extraña y siento que no quedó bien desarrollada. Yoon and Yoon tiene una escritura demasiado floja. También series como Unintentional Love Story o Our Dining Table, que tienen personajes que trabajan en la oficina y que son dramas muy buenos, pero como tal la relación no se desarrolla dentro de una oficina, pues esos no los tomé en cuenta. Entonces, como verán, dramas de oficina hubo muchos, demasiados tal vez, pero drama de oficina entrañable, bien desarrollado de inicio a fin y con un cast y producción perfectamente bien cuidada, la primera respuesta en venir en mi mente es Our Dating Sim. Por último, muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado y yo me voy, no sin antes desearles un lindo fin de semana y nosotros nos encontraremos el próximo viernes. Bye bye.